Como ustedes podrán leer en nuestro artículo semanal en Las Dos Orillas, nos hacemos una pregunta elemental. ¿Estamos realmente en la posguerra? Porque por estos días se está celebrando en el mundo, unos lo celebran un día, otros otro día, el Día de la Victoria. El Día de la Victoria contra Hitler y contra Mussolini, que desde luego no coincide con el Día de la Victoria contra el Imperio japonés, que ese es el día que siguió a los bombardeos en Hiroshima y Nagasaki. Pero después de esa victoria, la humanidad descubrió con horror que en el campo de los victoriosos estaba el peor de todos los déspotas de la historia, peor inclusive que Hitler y peor que Mussolini, que era Joseph Stalin. Joseph Stalin había incurrido en atrocidades espantables que Occidente tenía que conocer, no podía ignorarlas, cuando resolvió armar hasta los dientes a Stalin para que se defendiera de Hitler, de la Operación Barbarroja. Pero, bien, cometió esa debilidad. Hitler inclusive le propuso: déjeme guerrear con todas mis fuerzas contra Stalin porque Stalin es más peligroso que yo. Y Occidente, en lugar de eso, le dio todos los medios técnicos, todo el armamento, todo el entrenamiento que Stalin necesitó, además con una fortaleza de resistencia del pueblo ruso admirables. Eso es lo cierto, eso es parte de la historia de la humanidad. Pero terminada la guerra, nos enfrascamos en otra, porque ya Stalin se volvió un peligro inmenso, peligro que ya se había demostrado en la Guerra Civil Española, cuando Stalin trató de montar en España una sucursal del comunismo internacional. Y por eso el apoyo enorme que le dio a las fuerzas españolas comunistas. Los generales comunistas en la Guerra Civil Española llenaron su nombre de atrocidades, de barbaridades y de buen armamento que le mandó Rusia para tratar de dominar a España. Lister, el campesino, el mismo Carrillo, que supuestamente era un político, pero era el que asusaba toda esta historia junto con la pasionaria. Eran parte de los jefes comunistas contratados por Rusia, y eso hubiera hecho presagiar a las potencias de Occidente que Stalin no sería un aliado de fiar. Como no lo fue efectivamente. En el mismo momento de la llegada de las tropas victoriosas a Europa Oriental, los americanos fueron muy pasivos ante la penetración de los rusos en distintos lugares de Europa para tomarse lo que sería parte de la llamada cortina de hierro, o telón de acero, como también se le llama, nombre que le dio Sir Winston Churchill a lo que creó Stalin después de la guerra. Y ahí amanece el mundo con la noticia de que hay una guerra distinta. No una guerra que enfrente a las grandes potencias no llegaron a tanto en la época de la Guerra Fría, sino que armaron guerras y guerritas aquí y allá para mostrarle cada uno los dientes al otro y para demostrar cómo estaba en vigencia el principio de la confrontación entre los países comunistas y los países capitalistas. Esa fue la Guerra Fría, que teóricamente tiene también su final. Cuando se cae el muro de Berlín, se cae la Unión Soviética no es capaz de mantener esa guerra abierta, le ha ganado Ronald Reagan el desafío de la guerra de las estrellas y el mundo parece respirar en paz. Nos preguntamos, ¿está respirando el paz? ¿En paz? Ese es nuestro artículo en el día de hoy, porque tenemos sobre el particular muchas preguntas para hacernos. No ha terminado la guerra en Siria. El que diga que haya terminado no está suficientemente informado. La guerra en Siria, promovida por Rusia, ejecutada por Bashar al-Assad, su aliado, sigue en el norte contra grupos rebeldes que se habían
prometido que no serían hostigados por las tropas sirio-rusas. Pues lo están siendo. Allá estamos en plena guerra. La guerra en Siria. Esa guerra en Siria tiene efectos y tiene resultados sobre los vecinos de Siria son los israelitas. Israel sigue amenazado y amenazado de manera bélica. En este momento hay una tregua, pero una tregua que no pasa de ser eso, una tregua. El grupo Hamas le ha jurado la guerra a muerte a Israel y en cuanto pueda le seguirá tirando cohetes, que se los tiró hace muy poco, teniendo la respuesta siempre, siempre la respuesta efectiva de Israel a través de sus bombardeos. Lo mismo que ha bombardeado a Siria cada vez que Siria amenaza con armamentos la frontera de Israel. ¿Estamos en paz? Nos preguntamos. ¿Cuál paz? ¿Qué está pasando en Libia? En Libia hay otra guerra, una pavorosa guerra civil que se establece entre unos grupos tribales, los que siempre existieron y a los que Muammar al-Gaddafi llevó a algún punto de entendimiento o por lo menos de permanencia en una especie de statu quo. Pero ahora han vuelto a las andadas, están en guerra y entonces nos preguntamos, ¿cuál paz? ¿Cuál paz es la que hay en ese lugar del mundo? ¿Cuál paz? ¿Cuál paz tenemos con Norcorea? El presidente Donald Trump ha dicho y ha repetido que con Norcorea ha avanzado en diálogos muy prometedores y que Kim Jong-un ya no insistirá más en las tentativas de disponer de una fuerza nuclear que él asegura es capaz inclusive de tener alcance transcontinental. ¿Hay paz con Norcorea? No, no hay paz con Norcorea. ¿Hay paz con Irán? No hay paz con Irán. Irán sigue ensayando sus adelantos nucleares y ya no solamente se le enfrentó a los Estados Unidos porque Trump anunció hace un tiempo largo que no permanecería en ese remedio de acuerdo que había con Irán, pero sí se quedaron otros países, entre ellos China, Rusia, algunos países europeos, tratando de responder por la paz con Irán, que ya los mandó a paseo. Entonces ha dicho, desde luego, con un lenguaje edulcorado que permitiría pensar en otra cosa distinta de las intenciones reales de Irán, que son las de continuar con su programa nuclear. Está hablando del agua pesada, está hablando del enriquecimiento de uranio, es decir, de todos los factores de la guerra. Mientras Netanyahu, que ese sí no advierte como los Estados Unidos, Netanyahu no gasta sus energías en advertir, sino que ataca. Ya dijo que no permitiría que Irán tuviese una bomba atómica. ¿Eso qué significa? Que está listo para atacar a Irán en cualquier momento. ¿Estamos en paz? ¿Cuál paz? En este instante, cuando hablamos con ustedes, tenemos noticias de que en el estrecho de Hormuz han vuelto los ataques a tanques petroleros. ¿Tiene eso que ver con el aumento del petróleo en las últimas horas? Probablemente. Nos volvemos a preguntar, ¿cuál paz? ¿Cuál paz allá en esa región con Sudán? Bashar al-Assad, el presidente de Sudán ha sido destituido, pero no lo han puesto a órdenes de la Corte Penal Internacional que lo tiene solicitado hace mucho tiempo. ¿Cuál paz? Nos preguntamos. ¿Cuál paz en África? ¿Cuál paz en Nigeria? En Nigeria lo que hay es una guerra declarada por grupos yihadistas, con muertos todos los días y con una creciente presión sobre los pozos petroleros de Nigeria, los más grandes de África. ¿Cuál es el resultado? Ese resultado es un resultado catastrófico, lo mismo que muchas otras presiones que se están haciendo sobre los países africanos. La gente que se tira al mar, se tira al Mediterráneo, tratando de atravesarlo
a riesgo y muchas veces a costa de sus vidas, pero se juegan la carta. Es tan horrendo el paisaje que tienen detrás, el paisaje de guerra que dejan al salir de sus hogares, que prefieren la muerte de una vez por ahogamiento en el mar Mediterráneo, que seguir viviendo como están viviendo. ¿Cuál paz? Nos volvemos a preguntar. ¿Cuál paz hay en América? Cuando el país más beligerante de todo el continente, Cuba, sigue manejado por los Castro. Raúl Castro aparentemente dejó el poder, pero quien lo sucedió es simplemente un títere de la voluntad de Castro. Castro está haciendo con este Díaz Caneo lo mismo que hacía Fidel con Raúl, que estaba retirado, pero era quien daba las órdenes. ¿Cuál paz? Entonces, esas son preguntas elementales que se trasladan a Venezuela. En Venezuela lo que hay es un estado de guerra que ha impulsado a millones de venezolanos a dejar su nación y a someterse a los rigores de un viaje por cualquier parte, de un viaje a la nada, con tal de buscar algo de libertad y un poco de comida. ¿Cuál paz nos preguntamos? ¿Cuál paz en Nicaragua? ¿Cuál paz en Bolivia con Evo Morales? ¿Y cuál paz en Colombia? Es la pregunta final que debemos hacernos. Estamos en el posconflicto y ustedes todos los días verán noticias que nos desencantan de ese posconflicto y nos confirman que seguimos en la peor de las condiciones, que es el dominio que el narcotráfico muestra sobre nosotros. Están creciendo exponencialmente los cultivos, las ventas de cocaína al exterior y con ello los armamentos de las disidencias de las FARC y del ELN, que está asociado además con el gobierno de Venezuela para hacernos la guerra cuantas veces quiere, y con los grupos paramilitares que no son sino lo mismo que las FARC y que el ELN, grupos de narcotraficantes que se enriquecen fabulosamente, mientras en Colombia no hemos resuelto siquiera si somos capaces de fumigar sus cultivos con glifosato. Lo cierto es que todos estos hechos nos llevan a preguntarnos una y otra vez, ¿cuál paz? ¿Está realmente en paz el mundo? ¿Han cambiado las cosas desde la Guerra Fría? ¿O seguimos teniendo focos incendiarios aquí y allá que comprometen la paz universal y que pudieran ser el prolegómeno de algún desencadenamiento mucho más grave, mucho más grande? El mundo definitivamente no vive en paz. Tenían razón los pastorcitos de Fátima al decir que la Virgen les había revelado cosas terribles sobre el porvenir del mundo. Y entonces apenas estábamos en la Primera Guerra Mundial. Vendría la Segunda. Los pastorcitos tenían razón. Los pastorcitos la siguen teniendo. En el corazón de María está nuestra esperanza. Pero por ahora tenemos que decir, ¿cuál paz?